Bienvenidos a otra clase de teoría del Estado y de las organizaciones. Hoy veremos formas de Estado y formas de gobierno. Bueno, pensar en formas de Estado y formas de gobierno es importante porque distingue entre quién y cómo se domina o cómo se manda a la población dentro del Estado. Quien manda lo analiza y responde en la forma de gobierno, es decir, quién ejerce el poder político, mientras que la pregunta cómo se manda es analizada y respondida por las formas de Estado, es decir, cómo se ejerce el poder político. Entonces, pensar en quién manda implica pensar en órganos e instituciones que van a ejercer el poder político. Pensamos en órganos y en instituciones y no en personas físicas porque ellas son transitorias. Finalizada su gestión, en principio, se pierde el poder político. En la actualidad se encuentran reconocidas las formas de gobierno presidencialista, parlamentarista, colegiada, republicana y mixta. Para evaluar frente a qué forma de gobierno estamos, miramos cómo la Constitución Nacional le otorga el poder a los órganos del Estado o cómo se ejercen los hechos en el caso de un gobierno de facto. Recuerden que el gobierno de facto es aquel que asume el poder de hecho sin respetar las leyes. Entonces, volviendo a la forma de gobierno, cuando hablamos de presidencialismo, hablamos de que el presidente ejerce el poder político actuando libremente con las facultades que la Constitución le dio. Mientras que en el sistema parlamentario, el poder ejecutivo va a ejercer estos actos de gobierno, es decir, el primer ministro, va a ejercer los actos de gobierno debiendo primeramente convalidarlos en el Parlamento, es decir, que sus actos de administración, antes de poder ser ejecutados, van a pasar por el Parlamento para que voten afirmativamente o negativamente. Este voto afirmativo se llama voto de confianza. Mientras tanto, el sistema colegiado implica que hay un órgano donde hay varios miembros, donde la presidencia va a rotar entre ellos y entre todos toman las decisiones de administración del Poder Ejecutivo. Ellos van a tener que ponerse de acuerdo por voto de mayoría o por unanimidad en algunas otras decisiones. Mientras tanto, la forma republicana ha sido pensada y utilizada como antítesis a la monarquía, pensando en un sistema que sea transparente, donde los funcionarios deban rendir cuentas, es decir, deban responder con su propia responsabilidad por los malos actos de gobierno, donde existe la posibilidad de voto universal, donde se respeta la vida, libertad y dignidad de los habitantes, donde hay elecciones periódicas, es decir, cada un tiempo determinado. Y cuando hablamos de un sistema mixto, hablamos que dos o más formas de gobierno confluyen en un Estado. Por ejemplo, la Argentina es una república y tiene parte del presidencialismo y parte del sistema parlamentario. Del presidencialismo toma la figura del presidente con las amplias facultades que tiene el poder ejecutivo en nuestro Estado, con una división de poderes muy clara y las decisiones del poder ejecutivo no deben ser aprobadas por otro órgano. Por otro lado, toma del parlamentarismo la figura del jefe de gabinete y de los ministros, es decir, que el presidencialismo puro no tiene jefe de gabinete ni tampoco tiene ministros. Esto es una figura del parlamentarismo. Por otro lado, también tenemos que analizar, porque el Estado tiene dos caras, tiene la forma de Estado y la forma de gobierno, entonces debemos analizar la forma de Estado, que lo que hace es relacionar el poder político con el territorio, es decir, cómo se ejerce el poder político en el territorio del Estado. Y también en simultáneo va a analizar la forma de Estado, cómo se ejerce el poder político sobre la población. Si en el Estado el poder se descentraliza, es decir, hay una pluralidad en el ejercicio del poder, donde se le da facultades de decisión y se le da cierta autonomía a las distintas zonas jurisdiccionales, estamos frente a un Estado federal. Pero si el Estado concentra el poder y decide todo, y las divisiones jurisdiccionales en distintas zonas son solo administrativas, vamos a estar en un Estado unitario.
En cambio, la relación entre el poder político y la población refiere a cómo recae el poder sobre los habitantes del Estado. Se les puede reconocer su dignidad, libertad, derechos y será un Estado democrático, o se les puede restringir sus derechos y libertades, sobre todo lo que tiene que ver con la participación política y la libertad de expresión, tratando de no menoscabar su dignidad humana, y entonces estaremos en un Estado autoritario. O se les pueden negar todos sus derechos, sus libertades y su dignidad humana, convirtiéndose ellos en engranajes que permiten ejercer sin límites el poder político en el Estado. Si nosotros miramos la situación actual de Argentina, podemos pensar o podemos analizar que estamos en un Estado que es federal y a su vez que es un Estado democrático.